Ok, ya estamos grabando. Entonces, aquí precisamente terminamos el ejercicio ayer que nos hablaba de esta reacción redox que ocurría en una celda voltaica y calculamos la FEM, ¿no? El potencial estándar de reacción, perdón, de la celda. Y nos vamos al 3. En el 3 tenemos una celda voltaica en donde presenta esas dos medias reacciones. Nos presenta una con cadmio y otra con estaño. Las tenemos ahí. Aquí están, miren. Las dos, pues como que son salidas de dos cuadernos que compré. ¿A qué se refiere, Andrés? Aquí las dos son sacadas de la tabla, ¿no? O sea, son las de reducción. Ah, ya entendí. Híjole, pues entonces, eso es bueno, ¿no? Han apuntado bastante en la clase. No se preocupe, Andrés, ya vamos a terminar el curso. Y nos pide determinar las medias reacciones que se llevan a cabo, que son estas, pero que identifiquemos cuál en el cátodo y cuál en el ánodo, y el potencial estándar de la celda. Y como Andrés dice que ya compró muchos cuadernos, entonces ya vamos a apuntar menos en esta ocasión. Hay que apuntar las reacciones, las estoy apuntando. Tengan lista su tabla, la tabla de los potenciales, por favor. Ahorita vamos a determinar cuál es el potencial de cada una de estas semi-reacciones. Y si ya lo apuntaron, nomás nos interesan las reacciones, ¿no? El inciso A nos dice en qué electrodo se lleva cada cual, ¿no? Y la segunda nos pide el potencial estándar de la celda. Pues yo necesito identificar cuál es el del cátodo, cuándo es el del ánodo, para así hacer la diferencia, ¿no? Y poder calcular. Entonces, lo primero, para el inciso A, para poder resolver, necesito identificar electrodos, ¿no? Entre paréntesis, cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Nuevamente recuerden que el ánodo del cátodo en realidad es un electrodo, que es un material sólido que se encarga de transportar corriente, ¿no? Que suele ser inerte. En fin, vamos a nuestra tabla. Aquí tenemos nuestra tabla y hay que buscarla. Si ustedes la tienen ahí, les invito a que la busquen, por favor, antes de que yo la calculen, a ver si me ganan. Y sería en la C, ¿no? Ah, esto, José Esteban, me ganó. Y es ahí exactamente lo que dice José Esteban. Nada más chequen, por favor, muy bien el estado de oxidación. Como les he dicho, la tabla la encuentran en la semana 12 y van a tenerla ahí eh, en la parte donde dice, déjenme ver qué dice exactamente. Pero está en el folder de la semana 12, en la unidad 5. Tenemos la semana 12, clase celdas electroquímicas. Ahí les puse yo un video de apoyo y las tablas de los potenciales estándar, ¿ok? Por cierto, quieren que suba estos últimos videos a YouTube, los puedo subir. Si ustedes quieren, los subo. Ok, los voy a subir. Ayer bajé uno, pero ya no lo subí. Entonces voy a subir es el de ayer y el de hoy, para que esté en YouTube. Y ustedes también puedan tenerlo para que lo vean ahí, ¿no? Últimamente he notado que mi canal ha subido mucho mi audiencia, ¿eh? Ya tengo estudiantes de la República Dominicana y de Ecuador que están viendo mi canal. Entonces ahí les encargo, ¿no? Que me ayuden con mi carrera de youtuber. Les encargo ahí que se suscriban, que le den like, un pequeño comercial, ¿no? Ya estamos ampliando los horizontes. Y pues pienso, ¿no? Más adelante, ya que termine este asunto de la cuarentena, ya empezar a subir otro tipo de contenido. Obviamente sería contenido académico, ¿no? Pero quiero expandir un poco más, no solamente a clases de química, sino un poquito más química sofisticada, ¿no? Fisicoquímica, temas de interés, ¿no? Relacionados a la química, etcétera, ¿no? Pues eso es bueno, José Luis.
Ah, gracias Jessica por acordarse. Ayer fue mi día, ¿no? El día del químico. Y les agradezco, ¿no? Por acordarse de mí. Feliz día atrasado. En realidad el día para mí es el 27 de noviembre porque es el día del ingeniero químico. O sea, sí soy químico, también festejo el día del químico, pero el del ingeniero químico es el 27 de noviembre. Ese es el, así, como anillo al dedo, pues. El del químico es más general, ¿no? Se recuerda a todos los químicos que han trabajado en la historia y a los que siguen en los laboratorios, etcétera. Andrés, no, pues les agradezco, ¿no? Ahí les encargo también que si no han hecho su evaluación, creo que ya terminó el periodo, ¿no? Que la hagan. Y ahí también que se suscriban al canal. Como les digo, ya estamos ampliando horizontes. Ahí, pues hágala, José Luis. Ahí sea honesto con la evaluación. Si fue un gusto con ustedes, pues ahí póngalo, ¿no? Ok, entonces, como les digo, voy a subir esta clase y la anterior a YouTube. Ahí para que los youtubers también pues, puedan apreciar las clases estudiantes que no están inscritos en este curso, ¿no? Y como bien dijo José Esteban, ¿sí fue él? Sí, José Esteban, nos apunta a un potencial de menos 0.4030. Es bien importante que distingan el estado de oxidación, porque va a haber iones en donde el estado de oxidación sea diferente, ¿no? Como no diferente, sino que tenga varias semireacciones, como es el caso de la otra reacción que tenemos con el estaño. Tenemos estaño, está más 2 más, perdón. Nos vamos a la S y acá está, ¿no? El estaño tiene 2 semireacciones y es muy importante que ustedes identifiquen, pues, evidentemente la semireacción que está en el estado de oxidación que está involucrado en nuestro sistema químico, que sería 2 más, ¿no? Entonces, el 2 más, pues es menos 13, menos 0.1375, ¿no? Volts, recuerden que es volts. Ok, entonces son los únicos datos que necesito aquí. Ya tengo mis dos y mis reacciones, ya tengo mis datos. ¿Cómo le hago para poder identificar cuál es cuál? Porque normalmente teníamos una reacción global, ¿no? No sé si se acuerdan. Teníamos una reacción global y decía, miren, este se oxida, este se reduce. En los ejercicios anteriores así lo hicimos. Teníamos una reacción global y mirábamos cómo cambiaba el estado de oxidación de reactivo al producto. Y generalmente uno se oxidaba y el otro se reducía. Siempre ocurre eso, ¿no? Entonces, ahora como no tenemos una reacción global, ¿cómo le hacemos? Y es bien importante esta parte. Si no tuviéramos ningún otro dato, así como que así estaría algo difícil distinguir. Se podría hacer una, pero de todos modos, José Esteban, no sabemos cuál se oxida ni cuál se reduce. Oigan, por alguna razón, yo puse este al revés, ¿no? Disculpen, ahí me confundí. Bueno, es que en la realidad es que copié esta flecha de otra flecha y viene al revés la flecha. Disculpen, Andrés, me debieron de corregir ahí, ¿no? Las reacciones pues estaban acá en la presentación, como pueden ver, están hacia un lado, ¿no? Discúlpenme. Ok, entonces, aquí dice José Esteban que pudiéramos hacer una reacción global. Sí, sí, José Esteban, podríamos, pero de todos modos necesitaríamos identificar cuál se oxida y cuál se reduce, porque no podemos ponerlo, que los dos, en este caso, se reduzcan. Dígame. Sí, en esta reacción, las dos son de reducción. Las dos están reduciéndose. Acuérdense que les dije ayer en repetidas ocasiones que la tabla tiene puras reacciones de reducción. Todas son de reducción y los potenciales estándar son de reducción. Entonces, en un proceso electrónico, o una se reduce y la otra se oxida. Entonces, nosotros tenemos que distinguir eso. No puede haber una reacción en donde las dos se reduzcan. De algún lado tienen que ganar electrones, ¿no? Y si las dos ganan, pues dicen, oye, ¿de dónde vienen los electrones que se ganaron? No tiene sentido, ¿no? Entonces, alguien tiene que dar estos dos electrones, no que las dos necesiten esos dos electrones. De modo que les voy a dar un tip que ocurre en la electroquímica, y eso grábenselo.
Grábenselo va a funcionar siempre en todas las celdas voltaicas. La semireacción que que tenga un potencial más positivo debe de ir en el cátodo. ¿Me escucharon? La semireacción que tenga un potencial estándar de reducción más positivo debe de ir en el cátodo. Entonces en estas dos, no es por la electronegatividad, José Esteban. ¿Cuál de estas dos tiene un potencial estándar de reducción más positivo? El de abajo, así es. Entonces, la de abajo va a ir en el cátodo, ¿ok? Por lo tanto, la de arriba va a ir en el ánodo. ¿De acuerdo? Esa es una convención que se usa por lo siguiente. Ahorita les voy a explicar. Pero entonces, esta va a ser de oxidación, ¿no? Va a ser al revés. El cadmio se va a oxidar y va a dar los dos electrones que va a recibir el estaño, ¿ok? Eso pasaría en nuestro proceso. Chequen por qué. Vamos a calcular el potencial de la celda. Sería el inciso B, ¿no? El potencial pues sería el del cátodo menos el potencial del ánodo. Y el potencial de la celda, ¿cuánto nos da? Chicos, una restilla ahí. Se les durmió la calculadora. A ver, la voy a hacer yo en lo que se despiertan. Da 0.2655 volts, ¿verdad? Gracias, Mónica. Si nosotros no usáramos esa convención, la celda no podría ser espontánea, por lo tanto, no podría ser no podría ser voltaica. Fíjense, vamos a hacerlo al revés. Si ustedes lo hacen al revés, ¿cómo les da? O sea, si ustedes conectaran los electrodos al revés, que eso sería en la práctica, ¿no? Ustedes tienen una celda como la hemos venido dibujando y ustedes cambian los electrodos y los ponen del lado contrario, o sea, con la polaridad contraria. Sería menos 0.4030 menos 0.1376. No me copo. Va a dar el mismo número, pero negativo. Y esto no es espontáneo. No, pues está difícil, Mónica, porque no le dio lo mismo. Cheque sus signos. Entonces, es una convención en las celdas voltaicas que debemos de usar siempre el más positivo en el cátodo. De lo contrario, tendríamos problemas. Porque habría celdas. Ah, bueno, ahí está el cedito. De lo contrario, tendríamos problemas y muchas de las reacciones no tenderían a ser espontáneas. Es una simple convención. Siempre que tengamos potenciales estándar, busquemos el más positivo en el cátodo. Y así es más probable que tengamos nosotros una reacción espontánea y es lo que busquemos, ¿no? ¿Ok? ¿Tienen dudas con eso? Diga, Andrés. Siempre aplica para celdas voltaicas, ¿ok? En el caso de la cuenta de la derecha, que sería esta, sí, esa es la muestra que está mal. O sea, esto es incorrecto. Y lo voy a subrayar, no voy a hacer que en el video ustedes
pues vean otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice cierta celda voltaica. Pues de antemano nosotros tenemos una celda voltaica, tenemos que usar esa convención. De lo contrario, pues no es voltaica. Sería lo contrario, ¿no? Una celda electrolítica. No hemos visto celdas electrolíticas, lo vamos a ver hasta la próxima semana. Así que no se me desesperen, ¿no? Primero lo básico, que son las celdas voltaicas, son las más sencillas y en condiciones estándar. Cuando todo es bonito y todo se usa de la tabla, ¿ok? Bueno, ¿dudas con el ejercicio? ¿No? Como pueden ver es muy sencillo. La electroquímica es muy bonita, es muy sencilla, a mí me encanta. Y seguimos, ¿no? Vamos a ver el siguiente caso. Este es un poco más redacción, ¿no? Nos dice que tenemos una celda galvánica, es lo mismo que voltaica, ¿eh? No se preocupen, es un sinónimo. Consiste en un electrodo de magnesio, en una solución de magnesio, nitrato de magnesio, perdón, 1 molar, y un electrodo de plata en una solución de nitrato de plata. Nos pide calcular la FEM estándar o el potencial estándar de la celda para ella en 25 grados centígrados. Tenemos condiciones estándar, ¿no? Tenemos dos soluciones 1 molar. Acuérdense que les dije que la condición de concentración estándar es 1 molar. Y tenemos también la temperatura, que es temperatura estándar. Entonces vamos a calcular el potencial estándar. ¿De acuerdo? No nos pide dibujar la celda, pero ¿qué les parece si dibujamos la celda? Nada más déjenme apunto los datos. Ok, entonces tenemos, bueno, lo voy a empezar a dibujar. No sé si ya apuntaron lo que tengan que apuntar, porque lo voy a quitar. Bueno, lo voy a quitar. Entonces tenemos una celda voltaica, ¿no? O galvánica. Tenemos nuestro puente salino. No nos dice de qué, pero pues no me importa. Tenemos un electrodo. O sea, tenemos dos electrodos, ¿no? Uno es de plata y el otro es de magnesio. Entonces este sería de magnesio y este es de plata, ¿no? Están conectados con cables, pues a un voltímetro. Y tenemos una solución. Por ejemplo, para acá tenemos una solución de nitrato de plata. Y del otro lado tenemos una solución de nitrato de plata. Acá me faltó el número, ¿verdad? Este es NO. Perdón. Eso está. De la izquierda. No, el nitrato de magnesio es el de la izquierda y nitrato de plata es el de la derecha. Entonces nos pide calcular, me faltó la concentración, 1 molar de este lado y 1 molar de este lado. Ok, ¿qué más nos pide? Bueno, la temperatura de las celdas es de 25 grados centígrados. Y efectivamente, no nos dice la presión, pero yo puedo considerar que es una atmósfera. Es raro los lugares en donde la presión atmosférica no es una atmósfera, ¿verdad? Cuando yo estudiaba en otra ciudad, yo estudié en Guanajuato un tiempo, en los cálculos que hacíamos allá, la presión atmosférica era más baja que la que usamos aquí. Aquí pues usamos poquito más de la presión atmosférica, ¿no? Porque estamos en un hoyo. Cuando yo estudiaba allá, se me hacía muy raro porque usaban otro valor de presión atmosférica. Y me confundía porque yo tenía que usar 900
900, no me acuerdo ni la unidad que usábamos, pero era 101.325 pascales es una atmósfera. Ajá. Y usábamos 90.000, 96.000, algo así. Bien raro, por la altura. Entonces, normalmente todas las ciudades comunes manejan una atmósfera, ¿no? Entonces, ahora sí, nos pide primero ver la reacción, ¿no? No tenemos ni siquiera reacción. Aquí es lo complicado, ¿no? Que no tenemos reacción. No me dice cuál es cuál. No tengo ni idea. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Primero hay que identificar qué va a pasar, ¿no? ¿Qué proceso? En este caso, vemos que el magnesio está trabajando con 2 más y la plata con 1 más, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si buscamos dos medias reacciones que involucren esos estados de oxidación para el magnesio y la plata, que son los que se van a oxidar y reducir? ¿De acuerdo? Entonces vamos a nuestras medias reacciones, que es la tabla. Magnesio, 2 más. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Ahí está, Andrés. Es MgNO32. Este 2 es del magnesio. Acuérdense cuando vimos estados de oxidación ahí por la segunda unidad. O la primera, no me acuerdo qué unidad fue. Y pues en la plata da uno más, ¿no? Ajá. Por acá tenemos la plata, ¿no? Acá está la plata. Ok. Entonces estábamos en magnesio. Y aquí tenemos la media reacción. La voy a apuntar, si me permite un segundito. El magnesio 2 más 2 electrones, produce magnesio. Con un potencial estándar de menos 2.372 volts. Y la de la plata es similar a G más un electrón, produce plata, con un potencial positivo, ¿no? De 0.7996 volts. Ok, perdón por tardar tanto en escribir, pero pues tengo que ver dos cosas y se las tengo que proyectar, etcétera. Entonces tenemos esto. Yo tengo que identificar cuál se oxida y cuál se reduce. Yo no tengo una reacción global y pues, no me interesa, ¿no? Podríamos balancearla y de ahí hacer una reacción global, porque, por ejemplo, del magnesio pues se involucran 2 electrones y de la plata se involucra un electrón. Por lo tanto, la reacción de la plata la tendríamos que multiplicar todo por 2 para indicar que los 2 electrones que uno pierde, el otro las gana, ¿no? Yo no sé quién los pierde y quién los gana, y es lo que tengo que identificar. ¿Qué les dije hace rato? La regla del cátodo. ¿Cuál es? El que sea más positivo. Así es. El más positivo, por lo tanto, como dice Yareli, el de abajo y el de arriba sería el A, ¿no? Y ya acabamos. Así de fácil, ¿no? Este sería el de reducción y este el de oxidación, por lo tanto el magnesio se está oxidando y la plata se está reduciendo. ¿Sí lo ven? Muy bien. Entonces decimos que el potencial de la celda será igual al 0.7996 volts menos 2.372 volts. Y nos da un montón, ¿no? ¿Cuánto nos da? Como 3 puntos y algo, ¿no? 3.1716 volts. Ese 3 no me gustó, está muy feo.
Y así es, así acabamos. Como pueden apreciar ustedes, aquí debe ser positivo, por lo tanto es espontáneo. De lo contrario, si lo hiciéramos al revés, pues no sería espontáneo, no sería una celda voltaica. ¿Sí lo ven? Ven, está muy fácil, ¿no? Nomás aquí el chiste es que ustedes tienen que interpretar qué pasa en el sistema químico, qué pasa en la celda, cómo está constituida, quién se oxida, quién se reduce, cuáles son sus estados de oxidación. O sea, necesitamos conocimientos muy básicos de química para poder resolver esto y pues saber buscar información en una tabla. No es más complicado que eso. Probablemente en el examen venga uno así, ¿no? Sin reacción, nomás la descripción de la celda. Les pida yo que dibujen la celda y ya que ustedes deduzcan si la celda es electrolítica o si la celda es voltaica. Todavía no vemos electrolíticas, la vamos a ver, no se preocupen. Pero eso es un típico caso, ¿no? Que yo tengo esta reacción. A ver, voy a contestar la de Mónica porque la de Esteban parece que no está completa. ¿Cómo sé si es voltaica? Bueno, dos cosas, ¿no? Primera, si el texto lo dice, y si el texto no lo dice y le pide que determine la celda, usted tiene que ver cómo da el potencial. Si el potencial da positivo, la celda es voltaica, si el potencial da negativo. Así es. Vamos a resolver cuando ya tengamos los conocimientos de los dos tipos de celdas. Vamos a resolver ese tipo de ejercicios y ustedes tendrán que determinar qué tipo de celda es. En realidad, Andrés, yo no es que haya dibujado así porque yo sepa, ¿no? Simplemente yo iba leyendo y yo iba escribiendo de izquierda a derecha, ¿no? A lo mejor un chino llega y le escribe de derecha a izquierda, porque pues así escribe él, ¿no? Yo iba leyendo el texto y yo iba escribiendo de izquierda a derecha. No es que así, es como si usted tuviera dos vasos, ¿no? En el laboratorio y usted los ve de frente, pero luego gira la mesa y los ve del otro lado. No es como que importa el orden, ¿ok? Ajá, no influye, no importa el orden. Usted lo puede dibujar nada más, ya que tenga el dibujito, pues determine quién es el cátodo y quién es el ánodo, ¿no? Entonces aquí ya lo determiné y lo tenemos que aclarar en el dibujo. Eso sí importa, ¿eh? El cátodo y el ánodo sí importa que ustedes determinen quién es, pero el orden de esto, pues no importa. Pero que identifiquen quién es el cátodo y quién es el ánodo. Entonces el magnesio va a ser el ánodo. Y el de plata va a ser el cátodo. ¿Ok? Y ya el potencial que sale, 3.1716. En el caso del compuesto de nitrato de magnesio, ¿y por qué solo se considera el magnesio? Bueno, porque el anión es el que fluye las cargas, Andrés. El magnesio es, acuérdense, les he dicho en repetidas ocasiones, cuando ustedes tienen una solución acuosa y ustedes agregan cloruro de sodio y ustedes lo meten a la solución, la sal se disocia, se separa en sus constituyentes, en cationes y aniones y se llaman electrolitos. ¿Ok? Son los electrolitos. Y a mí me interesa, en electroquímica, a mí me interesan los cationes. Por eso, de hecho, todos son potenciales estándares de reducción, si se fijan. Todos los que están aquí son cationes. Todos. Todos son cationes. Uno que otro anión que al final de cuentas es cuando tenemos una sal muy compuesta y muy complicada, pero la mayoría son cationes. ¿Sí lo ven? Son cationes. A mí me interesa la electroquímica de los cationes porque son los que van a donar los electrones. Como es tan fácil que los cationes suelten sus electrones, son los que más procuran donar los electrones. Aparte, no hemos visto esa parte, lo vamos a ver hasta la tercera semana, ya la última semana de clases lo vamos a ver. Cuando ustedes se involucren, cómo se mueven los iones de un punto a otro. Porque en los electrodos, cuando tenemos una celda,
una celda que está así, con sus dos electrodos, y tenemos el cloro y el sodio. El sodio se va a ir al electrodo negativo y el cloro se va a ir al electrodo positivo. Entonces este va a ir para acá y este va a ir para acá. Entonces este, cuando se mueve, se transporta también la carga y tiende a adherirse a la superficie, ¿no? Y eso se llama electrodeposición. El platinado, el cromado, el zincado aprovechen este tipo de fenómenos. Por eso es más relevante, o lo más relevante es el cation, por las propiedades que el cation ejerce dentro del sistema electroquímico. Y hay algunos aniones que manejan ese tipo de propiedades, pero como ustedes ven en la tabla, son pocos. ¿Ok? Entonces, en realidad el nitrato a mí no me interesa, pero para una celda, ¿por qué no se borra? Bueno, ya está borrando. Para una celda electrolítica hay un poquito más de diferencia en las cosas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tienen otra duda? Si no, seguimos con el último caso de celdas. ¿No tienen dudas? ¿No? Bueno, aparte, ¿no? No se los he dicho, pero generalmente ese tipo de aniones, como el NO3, tienen un potencial estándar de reducción altísimo. Entonces es muy probable que no logren provocar un tipo de reducción espontánea en nuestro sistema químico. Dígame, Andrés. Maestro, buenos días. Ahorita estaba viendo la tabla y por ejemplo, el nitrato, dijo que se llama, ¿verdad? Nitrato de magnesio. Ajá. En ese caso, pues no está, pero sí está el AgNO2. Ahí está arribita. Pero es anión, Ah, ¿no? no, sí, sí, pero lo que voy es que, ¿cómo sabría diferenciarlo? O sea, nomás como en este caso, si no, o sea, yo tomo MG porque está solo y en ese, oh, ok, no, 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 ya ¿Ya? lo entendí, sí, más o menos, pero, Bueno, para empezar, usted no tiene ese compuesto, ¿no? El que tenemos es AgNO3. o sea que siempre tengo que buscar el compuesto en la tabla y si no está, em, pues como el que hizo ahorita, que nomás me voy por plata. Me iría por plata. Ajá. Ok, bueno, Me, era iría mi... me importa el catión. Me importa el catión. El anión no mucho. Hay casos muy extraños, no muy frecuentes, en donde se involucra. Por ejemplo, aquí la plata no es común que trabaje con este estado de oxidación, porque fíjense, la plata aquí no tiene carga y acá termina sin carga. Realmente el que pierde es este. Entonces, este tipo de reacciones es muy rara, no es común. Y a nivel introductorio no las vamos a ver. Ok, no se preocupe por eso. Vamos a ver más que otra cosa, así elementos, o sea, sí moléculas, ¿no? Sales, como las que hemos presentado aquí, como nitrato de magnesio, nitrato de plata. Pero usted no se preocupe, ¿no? Vamos a ver este tipo de reacciones. O sea que vamos a buscar las que no estén como compuestas. Sí, sí, no creo que veamos compuestas. Ah, ok, gracias, profe. Ujú. Ok, entonces seguimos, ¿no? Vamos a seguir. El último caso que tengo de celdas voltaicas sería el 5. Y aquí nos dan dos medias reacciones con base a los potenciales estándar de reducción. Nos pide que determinemos si las reacciones siguientes son espontáneas en condiciones estándar. Ok. Ahora nos pide que por estas reacciones veamos si el asunto es estándar o no. Este es un poquito más fácil que el anterior. Entonces, permítanme copiar las reacciones nada más. Por eso insisto yo, no es muy cómodo dar clases desde casa porque aquí tengo todo. Y en el pizarrón, pues sí me gusta más dar clases presencial, ¿no? Pero en el pizarrón tardo mucho escribiendo.
Y luego también grandes los aulas, ¿no? Y no falta quien me dice, profe, no veo. Profe, no veo. ¿Y qué hago? Pues hago la letra más grande y todo el mundo ve. Póngase lentes, le digo. Una vez tuve un estudiante que no miraba. No miraba y no miraba. Y ya no sé si era yo y mi letra fea o era el estudiante. Hasta que un día le dije, oiga, no es mala onda, ¿no? Pero, ¿por qué no se trae unos lentes? Yo creo que su problema es más de vista. Y sí se los trajo, ¿no? Y sí era de vista, porque dijo, ya veo, profe. Pues era lo que decía yo, ¿no? Y luego tienen una costumbre los estudiantes que siempre se sientan hasta atrás. No sé qué onda, siempre se sientan hasta atrás. ¿Nunca se han preguntado por qué les gusta a todos sentarse hasta atrás? Pudiéndose sentar enfrente, no, están desde la primaria. Están los asientos, están los asientos ahí enfrente y vacíos, ¿no? Así es, Christopher, no, yo no sabía, pues. A veces sí, no es mala onda, ¿no? Pero ¿qué tal si ocupa lentes? Yo digo que, pues el problema siempre lo tuvo, ¿no? O sea, sí, está bien, José Luis, o sea, es muy común que yo doy clases y los asientos de enfrente vacíos. Primera fila de enfrente. Uno a lo mejor se sienta ahí, que es el que le interesa ahí ver de frente, ¿no? Y que siempre está preguntando, que es participativo, que tiene un poco más de interés por la clase. Y los demás allá atrás, comiéndose un chicle en el celular. La otra es esa, ¿no? Cómo tuve estudiantes que estaban dormidos ahí en la clase. No, pues es que ya extrañamos la facultad todos, ¿no? Híjole. Usted siempre se duerme, Mónica. No, no me diga eso. Si siempre está hablando aquí, yo no sé cómo nos ha dormido en clases virtuales. Yo digo que más de uno se ha dormido en las clases aquí conmigo y no me he dado cuenta. Pues cómo, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Si están ahí ustedes sentados en su casa. Bueno, tenemos estas reacciones. Como vemos aquí, la primera es una reacción en donde el hidrógeno es quien cambia los electrones. El hidrógeno gana electrones, se reduce, mientras que el cobre se oxida, ¿no? Porque pierde 2 electrones. Entonces, para el primer caso es bien fácil, lo podemos ver ahí. Entonces tenemos cobre y tenemos que pierde 2 electrones, ¿no? Y el hidrógeno es el que los gana. ¿Cómo tenemos el hidrógeno? Bueno, esa reacción creo que está aquí en la tabla, ¿no? Aquí está el hidrógeno. Hidrógeno solito, no lo veo. Acá está. Pues es nuestra reacción de referencia, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablé tanto del electrodo de referencia? Así es, Andrés. El hidrógeno, recuerden que es el electrodo de referencia. Es nuestro cero. A partir de ahí nosotros determinamos todos los potenciales estándar que tenemos en esta tabla. Y el del cobre, déjenme buscar el cobrecillo, acá está. Positivo, ¿no? ¿Sí es este? No, no es este, ¿no? Ajá, pero tengo este. Bueno, la voy a balancear mejor, porque ya me hice bolas. Voy a copiar esta reacción y ahorita la balanceo. Es cobre, borren la que escribí yo porque ya la borré. Más, ¿eh?
Ah, ya vi por qué. Ya vi. No, si es esa, ¿no? A ver, permítanme. Es que ya me hice bolas yo. Tenemos cobre. Y pasa a cobre 2 más. Cobre a cobre 2 más. Cobre. Sí le apunté bien. A ver. Entonces, acá no tenemos cobre que vaya a cobre 2 más, ¿no? Tenemos cobre que va a cobre más. Y tenemos cobre más que va a cobre 2 más. Pero no tenemos cobre que va a cobre 2 más. ¿Qué está pasando? ¿No está aquí? Se me hace que esa no está en esta tabla. No, no la tengo en esta tabla. Tengo cobre más que va a cobre 2 más con un electrón. Pero no tengo la de 2 electrones de este a este, pues. No la tengo. No la tengo, habría que investigarla. ¿De dónde saqué ese valor? Interesante. A ver, voy a hacer una búsqueda rápida en unas tablas que tengo acá para ver si encuentro el valor. Ok, permítanme un segundito. Ok, es más punto 34. Ve nomás, esta tabla me quedó a deber. Es cobre 2 más. Les pongo un pizarroncito. Cobre 2 más 2 electrones produce cobre. Y no es este, es 0.34 volts. ¿Ok? Sí, esos son los procesos que tenemos. Muy bien. Esto es para el inciso A, ¿no? Ya tenemos la de... Y se me viene el 0 ese. Ahí está. Ya tenemos el potencial estándar de reducción del cobre y el potencial estándar de reducción del hidrógeno. Entonces, ¿qué decíamos? El hidrógeno gana electrones, ¿verdad? O el cobre gana electrones. No, el cobre pierde y el hidrógeno gana. El hidrógeno gana y el cobre pierde. Entonces, ¿en cuál pasa en qué electrodo? Este pasa en el cátodo y este en el ánodo, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, ok. Entonces vamos a calcular el potencial estándar de la celda. Sería igual al del cátodo menos el del ánodo. Por lo tanto, nos va a dar menos 0.34 volts. Y este valor hace que la celda no sea espontánea. ¿Ok? Acuérdense, lo que nos pide es determinen si las reacciones siguientes son espontáneas. La primera no es espontánea. Vamos a la segunda, ¿ok? El inciso B. Voy a copiar la reacción. Ok, entonces tenemos esta. Vamos, de aquí pueden ustedes deducir las medias reacciones. Tienen cloro y tienen yodo. El yodo pasa de tener electrones de más a tener menos electrones. Por lo tanto, está perdiendo electrones, ¿verdad? Y el cloro gana electrones. Véanlo bien.
Miren, tenemos L2 más 2 electrones, produce 2 Cl menos. Y el del yodo es al revés, ¿no? Tenemos 2 yodo menos, saca 2 electrones, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿O me estoy confundiendo yo? Si me equivoco, díganme, ¿eh? Porque a veces a mí se me va el rollo, yo no soy perfecto. Sí, ¿no? Tenemos aquí, cloro tiene 0 y luego pasa a -1, gana un electrón. Y acá está en -1 y está 0, pues perdió 2 electrones, ¿no? Porque estamos balanceando con 2. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a buscar los potenciales. Espero que existen en la tabla. Ajá, aquí está el del cloro. Es este. Entonces el del cloro es negativo, no, es 1.35827. 827 volts. Y el del yodo es este. Ya lo habíamos usado, no sé si se acuerdan. Sería 0.5355 volts. Aquí no podemos usar la convención del más positivo en el cátodo. ¿Saben por qué? Porque ya tenemos una reacción establecida. Entonces, yo tengo que determinar a partir de lo que está ocurriendo cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Entonces, ¿cuál se reduce y cuál habíamos dicho que se reduce? Mónica dice que el cátodo es el de arriba, entonces el de abajo es el ánodo, ¿cierto? Pues sí, ¿no? Tenemos que el cloro gana un electrón, bueno, dos electrones, y este pierde 2 electrones. Entonces, ajá, la reducción es ganar electrones. Sí, entonces ya podemos calcular el potencial estándar de la celda. Este va a ser igual a 1.35827 menos 0.5355. ¿Y cuánto nos da? 0.82277 volts. Entonces, como pueden ver, aquí sí dio positivo, por lo tanto, esta reacción es espontánea. Entonces, si yo construyo una celda voltaica de las dos, la primera no ocurre, simplemente pasa nada, ¿no? Nomás sale una chispilla de que no pasó nada. No es espontáneo. Necesitaría yo meterle esa FEM para que ocurra la reacción. Para eso sería una celda electrolítica. Y la de abajo, al contrario, si yo construyo la celda, la pongo, la conecto, ¡pum! Me produce 0.82 volts. Me produce esa FEM. Simplemente por existir, ¿no? ¿Sí lo ven? Ok. Entonces, ajá, la de arriba pues sería el otro tipo de celdas. Todavía no las vemos. Como les digo, sean pacientes, la vamos a ver. Ajá, estas celdas de arriba no son espontáneas, ¿no? Esas se les conoce, las celdas que no son espontáneas, pero de todos modos llevan a cabo una reacción química, se les conoce como celdas electrolíticas. La única diferencia de las voltaicas es de que se induce la FEM, ¿no? O sea, yo le meto corriente y las voltaicas producen corriente. ¿Ok? Muy bien. Sí, Elian, el signo determina si es espontáneo o no. ¿Ok? Bueno, entonces ustedes son muy listos. Ya acabamos con este tema. Y lo que sigue es la ecuación de Nernst.
No, Mónica, faltan otros 3 temas, si no me equivoco. La ecuación de Nernst. Ecuación de Nernst. No sé cómo se pronuncia Nernst, pero Nernst era un químico eléctrico, se dedicó mucho a la electrónica, pero también a la química. Y empezó a deducir varias ecuaciones, sobre todo cómo determinar lo que es el potencial cuando no tenemos condiciones estándar, ¿no? Entonces, la ecuación de Nernst nos describe cómo pudiéramos encontrar la FEM en condiciones no estándar o bien determinar la concentración de un reactivo o producto midiendo la FEM de la celda. Es muy interesante porque esta ecuación nos ayuda a cuando no tenemos la temperatura de 25 grados, cuando no tenemos la presión equivalente o cuando las concentraciones no son 1 molar. ¿Se acuerdan que ayer les dije que la celda, con cambiar la concentración, cambiaba el voltaje, ¿no? Cambiar la temperatura, cambiaba el voltaje. Y les expliqué un poco como las baterías de celular. Por eso, por la concentración, por eso las baterías tienden a durar menos con el paso del tiempo, ¿no? No son infinitas. Si nosotros pudiéramos encontrar una forma de mantener la concentración constante, durarían más las baterías. Es imposible porque hay procesos de transferencia de masa, ¿no? Que ocurren dentro de las celdas de los electrodos y eso provoca que haya una pérdida de concentración en la solución electrolítica. Por eso duran menos las baterías, ¿no? Y luego pues está el efecto de la temperatura, ¿no? Que también favorece la transferencia de masa. No vamos a ver eso hasta que veamos el último tema, no como tal transferencia de masa, ¿no? Eso es un tema sumamente complicado para los que vayan a renovables. Ahí les va a tocar la materia de transferencia de masa. Es puros fenómenos de transporte muy complicados y bien padres, por cierto. Pero bueno, la ecuación es esta. Era nada más como condición de que era estándar la reacción. ¿Ok? Para eso era el 1 molar. Entonces la ecuación de Nernst aquí nos describe que nos calcularía el potencial, pero fíjense, el potencial no tiene la bolita, ¿eh? Porque acuérdense que la bolita significa estándar, que sería el potencial de la celda, es nada más este, ¿no? Ese sería el potencial estándar de la celda, ¿ok? Potencial de la celda, potencial estándar de la celda, diferencienlo, por favor. Para poder, Nernst propone esta ecuación para obtener entonces el potencial de la celda a partir del potencial estándar, menos una correlación que él diseñó para determinar cómo cambia el potencial estándar con respecto a las condiciones del sistema, ¿no? En este caso, pues una constante por RT sobre NF log de Q. Voy a explicarles qué es cada cosa. R es la constante de locales ideales. Espero que la conozcan. A lo mejor en una clase de física en la preparatoria pudieron haber conocido esta. Si no, ahí está el valor. 8.314 joules sobre mol Kelvin. O mol sobre menos 1, Kelvin menos 1 es mol Kelvin, ¿no? Temperatura en kelvins, es las unidades, ¿no? De la temperatura. F es la constante de Faraday, que es 96.485.3 coulombs sobre mol. Esa es la constante de Faraday. N sería el número de electrones transferidos en las media reacciones, por ejemplo, si son 2, si son 6. Aquí sí importa que esté balanceada la semi-reacción. Y Q es el cociente de reacción. Aquí es donde empezamos a cambiar el asunto, ¿no? Porque es cuando les digo, ver electroquímica un poco más arriba necesita muchas materias previas y todo esto básicamente es físico-química con termodinámica y no lo han visto. Entonces lo voy a dar lo más sencillo posible, no se preocupen, es totalmente introductorio. Y nada más con la Q tenemos un problema porque su temario no incluye equilibrio químico, de hecho no lo vimos. ¿Se acuerdan que les dije en la unidad cuando hablamos de disociación? Les dije que teníamos un problema porque su temario no incluye equilibrio químico y es un tema que no vimos. Entonces, como no lo vimos, no traemos nociones de qué es cociente de reacción, pero no importa, ¿no? El cociente de reacción se determina de esta forma. El cociente de reacción es el producto de CD sobre AB, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces, estas letras simbolizan, lo voy a explicar acá, una ecuación, ¿no? Una ecuación global. Imaginemos que tenemos A más B y produce C y D. El cociente de reacción se determina de la siguiente forma, en donde C es un producto
D es un producto y está elevado a la potencia de su coeficiente estequiométrico. ¿De acuerdo? C y D, A y B. ¿Ok? Entonces aquí, pues como les digo, la concentración de la especie I, que sería cualquiera de estas, por litro, en molaridad, por favor, acuérdense que los corchetes significan molaridad, cuando esta sea especie iónica, ¿ok? O sea, tenemos cloro menos, tenemos H más, tenemos Ag más, etcétera, magnesio, bla, bla. Y las minúsculas serían el coeficiente estequiométrico de la reacción involucrada, ¿de acuerdo? Vamos a ver esto más a detalle, pero lo vamos a seguir viendo hasta el lunes para poder ver la aplicación real de lo que es la ecuación de Nernst en una celda electroquímica que no cumple con condiciones estándar, que es temperatura, presión y composición. Con composición me refiero a concentración diferente a 1 molar. ¿Ok? Voy a dejar de grabar.